Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de las 5 joyas del fútbol sudamericano que nos dejó este Mundial Sub-20. Hoy, domingo 11 de junio, estará terminando el torneo juvenil. La selección de Uruguay y el combinado nacional italiano estarán definiendo en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata, en Argentina, al nuevo campeón del Mundial Sub-20. En este video vamos a repasar a 5 futbolistas que han tenido un rendimiento superlativo, hablando específicamente de las selecciones sudamericanas. Todas ellas consiguieron clasificar a los octavos de final, pero algunas quedaron eliminados con bastante anticipación. Sin embargo, en este video no nos vamos a meter puntualmente en el nivel colectivo de estos países, sino que vamos a hablar individualmente de 5 jugadores que de acá seguramente a un par de temporadas van a tener un futuro excepcional, no solamente en sus respectivas selecciones y en sus actuales clubes, sino también en equipos muy importantes del fútbol europeo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar por el único de esta lista que estará jugando la final de hoy. Anderson Duarte fue el autor del gol para la selección uruguaya en las semifinales contra Israel, que le permitió al combinado nacional charrúa clasificar a la gran final de esta competencia. Anderson Duarte hoy por hoy viste la camiseta de Defensor Sporting, y un punto negativo que tiene el equipo actual es que sí o sí tiene que transferirlo en este mercado de pases, porque su contrato acaba el próximo 31 de diciembre, lo que quiere decir que a partir del 1 de julio de este 2023 puede negociar para irse libre con el pase en su poder en el primer día del 2024, por lo que casi con seguridad en este periodo de transferencias en cuestión pueden llegar a buscarle una salida, y con el rendimiento que ha tenido en el Mundial Sub-20 no le van a faltar ofrecimientos. Anderson Duarte es un delantero con unas características verdaderamente espectaculares, y en este Mundial Sub-20 ha tenido un rendimiento muy pero muy regular. Recordemos que Uruguay únicamente perdió un partido en la fase de grupos contra Inglaterra, clasificó como segundo, pero después terminó siendo unas eliminatorias fantásticas para encontrarse a las puertas del título. Cuando estén viendo este video, a lo mejor ya saben si en definitiva Duarte logró levantar el título o no con la selección uruguaya, pero lo que hay que decir es que es un futbolista con un futuro verdaderamente prometedor. Ha tenido sondeos de conjuntos del fútbol de Europa, pero la realidad es que todavía no ha llegado ningún ofrecimiento concreto. La realidad también es que el mercado de fichajes en el viejo continente empezará a moverse con muchísima más fuerza durante los meses de julio y agosto, teniendo en cuenta que es en ese momento en el cual se abren los libros de pases en las ligas más importantes. Tanto España como Inglaterra, por ejemplo, para poner dos opciones, abren sus periodos de fichajes en la primera semana de julio, más allá de que están negociando ya por diversos futbolistas, y de hecho los clubes más importantes de estos países ya han incorporado jugadores, aunque en principio todavía no pueden firmar oficialmente su contrato ni ser inscriptos en sus respectivas ligas. En el caso de Duarte, Defensor Sporting lo dejaría salir en una cifra de alrededor de 5 millones de euros. Quizás no parezca tan excesiva para un futbolista que la está rompiendo en el Mundial Sub-20, que en caso de salir campeón hasta tiene chances de ser elegido como el mejor jugador de toda la competencia. Veremos en definitiva qué sucede. Compite por ese galardón junto con el italiano Cesaro Casadei, jugador que ya fue transferido al Chelsea de Inglaterra, y mucho dependerá de cuál de los dos países termine coronándose con el torneo para saber en definitiva quién va a ser el mejor jugador de este Mundial Sub-20. En resumen, Anderson Duarte ha sido una de las grandes figuras del torneo, es una de las joyitas del fútbol uruguayo, y en este próximo mercado de pases casi con seguridad tendrá destino europeo. Vamos con el siguiente jugador de esta lista. Vamos ahora a hablar de un ecuatoriano, de Justin Cuero, futbolista que se desempeña en Independiente del Valle, club que es el último campeón de la Copa Sudamericana,
club que es el último ganador de la Recopa Sudamericana y equipo que ya está clasificado para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores. Debido a todo esto, en principio, Agüero no lo dejarían ir en este mercado de pases. Es un jugador de tan solo 19 años que ha tenido unas estadísticas muy buenas en su equipo en cuestión, sobre todo en la segunda división de Independiente del Valle, y que ahora en el primer equipo espera tener más continuidad a partir de este gran Mundial Sub-20 que tuvo disputado en Argentina. Es un atacante también con una jerarquía verdaderamente excepcional. En el Mundial Sub-20 jugó 4 partidos y convirtió 4 goles. Recordemos que el combinado nacional ecuatoriano pasó la fase de grupos, no tuvo, que es verdad, el mejor de los torneos, el mejor de los inicios, mejor dicho, porque perdió 1-0 en el cotejo inaugural contra los Estados Unidos, pero posteriormente se impuso 2-1 contra la selección de Eslovaquia y después tuvo una goleada 9-0 contra la selección de Fiji, siendo esta una de las máximas goleadas en la historia de la competición. Después, en los octavos de final, lamentablemente le tocó quedar eliminada tras caer 3-2 contra Corea del Sur, en un encuentro bastante cambiante y que lamentablemente no pudo tener a los ecuatorianos en un mejor nivel en general, aunque Justin Quiles ha sido una de las grandes figuras del equipo ecuatoriano en esta competición. Por eso mismo está siendo seguido de cerca por grandes conjuntos de Europa. Como dije anteriormente, Independiente del Valle, que es su actual equipo, pretende retenerlo por lo menos hasta el final de la participación del conjunto en cuestión en la actual edición de la Copa Libertadores. Sin embargo, mucho dependerá de los ofrecimientos que puedan llegar del viejo continente. Si estas ofertas rondan alrededor de entre los 8 y 10 millones de dólares, será bastante complicado que puedan retenerlo. Pero en definitiva, teniendo en cuenta que es un futbolista con mucho futuro, habrá que ver qué es lo que sucede con él. El equipo de Ecuador lo quiere, como dije, retener para utilizarlo con mayor continuidad y regularidad. En Europa lo han seguido de cerca, como a todas las joyas que han tenido un buen nivel durante este Mundial Sub-20. Vamos ahora a referirnos a un colombiano, a Oscar Cortés, que al igual que el anterior mencionado de Ecuador, que Justin Agüero, convirtió 4 goles en 4 partidos disputados en este Mundial Sub-20. Está vistiendo la camiseta de Millonarios de Colombia y sin lugar a dudas es uno de los jugadores con mayor proyección, no solamente del fútbol colombiano, sino de todo el fútbol sudamericano. La realidad es que ya ha tenido un recorrido importante en la primera división de su equipo. Ha disputado 26 partidos y ha marcado 7 goles. Es verdad que lo mejor en cuanto al promedio no parece tener buenos números, pero la realidad es que no todos estos cotejos lo ha jugado siendo titular, porque al ser un futbolista muy joven normalmente ha rendido en muchos encuentros ingresando desde el segundo tiempo. Donde sí tiene un número verdaderamente espectacular es en la selección sub-20 de Colombia. Ha convertido 13 goles en 25 partidos, teniendo un promedio de más de un tanto cada 2 partidos disputados. En el año 2022 jugó 6 partidos y marcó 3 goles, mientras que en este 2023 ha disputado 19 cotejos y convertido 10 tantos. Formó parte de la selección colombiana, que salió tercera en el Sudamericano Sub-20 disputado a principio de año, y ha conseguido alcanzar los cuartos de final en la actual competencia mundial juvenil, quedando eliminado en los cuartos de final frente a uno de los finalistas, frente a la selección italiana. Colombia en general hizo una muy buena competición. Como dije al principio, no me voy a meter de lleno en el rendimiento de Colombia en general, pero sí puedo repasar los resultados donde Cortés fue muy importante. Le ganó 2-1 a Israel, equipo que le alcanzó las semifinales y quedó eliminado con Uruguay. Le ganó 2-1 a Japón y posteriormente en la última jornada empató 1-1 con Senegal. Ya en los octavos de final, el seleccionado de Colombia tuvo su mejor partido y goleó 5-1 al seleccionado de Eslovaquia, con un Cortés verdaderamente sensacional. Es un atacante con unas características muy positivas y que seguramente en el corto plazo, debido a su buen nivel en Millonarios de Colombia y en la selección cafetera, va a ser seguido y va a ser traspasado al fútbol europeo. La cifra que pretende Millonarios aproximadamente para transferirlo es de alrededor de entre 6 y 8 millones de dólares. Habrá que esperar si aparece un ofrecimiento. Como dije al principio, el mercado de fichajes en el viejo continente empezará a moverse con muchísima más fuerza durante los meses de julio y agosto.
Y nos vamos ahora a hablar de un futbolista brasileño, porque faltaba hablar de un jugador que haya vestido la camiseta de la Canarinha y que lamentablemente para ellos en esta Copa del Mundo quedó eliminado en cuarto de final contra Israel, siendo quizás la gran decepción de esta competencia, no en tanto por la instancia en la cual fue eliminado, sino por el rival. La selección de Israel era una de las debutantes en esta Copa del Mundo y Brasil cayó justificadamente 3-2 y hasta la selección europea, subcampeón de ese continente, erró 2 penales, por lo que Brasil terminó siendo justamente eliminada. Pero el que se destacó y que se viene destacando bastante en su equipo es Marcos Leonardo, atacante de tan solo 20 años, que ya en el Santos lleva 141 partidos con 42 goles y 7 asistencias. Unos números verdaderamente sensacional en un equipo que no está para nada bien. Está pasando un mal momento en el Brasileirao, que es la liga local de ese país, y que quedó eliminado ya en la primera fase de la Copa Sudamericana. No ha tenido ni siquiera la posibilidad de jugar ese playoff que van a jugar los segundos de cada grupo de la Sudamericana contra los terceros de cada grupo de la Libertadores, por lo que lo de Marcos Leonardo en ese equipo es prácticamente fundamental. En la selección de Brasil, en este combinado nacional juvenil, quizás el rendimiento colectivo no haya sido el mejor, pero este futbolista en cuestión siempre se las ha arreglado, tal como lo hace en su equipo. Y desde Europa lo vienen siguiendo ya desde hace bastante tiempo, no es de ahora, porque el hecho de tener continuidad y regularidad en un conjunto que juega en la primera división del fútbol brasileño, que no solamente es la liga más competitiva del fútbol sudamericano, sino que está en el top 5 mundial de las ligas más importantes de todo el planeta. Por eso mismo Marcos Leonardo es un jugador que, además de ser joven y que ha rendido ya con la casaca de un conjunto brasileño, ahora también rinde con la camiseta de su selección. Y seguramente en el nuevo proceso de la selección brasileña mayor, que está esperando decidir a su nuevo entrenador, esperan tenerlo ya para la primera fecha de eliminatorias que se va a estar llevando a cabo en el mes de septiembre de este 2023, Marcos Leonardo seguramente pueda ser uno de los atacantes que empiece a tener más rodaje. Es un jugador que casi con seguridad va a ser transferido al fútbol europeo en este mercado de pases en el periodo de transferencias de finales de este 2023 y principio del 2024, por lo que Santos lo va a disfrutar tan solo un par de meses más. Y vamos ahora a hablar de otro jugador que ha tenido ya un importante rendimiento en su equipo en cuestión. Es Alejo Vélez, actual delantero de Rosario Central, conjunto que milita en la primera división del fútbol argentino y que ya lleva 15 goles y 55 partidos disputados en el elenco rosarino. Ha sido uno de los mejores jugadores de un conjunto que lamentablemente ha terminado decepcionando. Después de una fase de grupos en la cual Argentina ha ganado los 3 partidos, quedó eliminada justificadamente en octavos de final tras caer 2-0 ante Nigeria. Si bien es cierto que si nos basamos específicamente en lo que ha sido el nivel de la selección argentina general, sobre todo en el sudamericano, es lógico que haya caído en octavos de final, porque una selección que no pudo meterse ni entre los 6 mejores del fútbol sudamericano a principios de este año, hubiera sido lógico que esté entre las mejores del mundo. Por eso mismo, Argentina colectivamente no estuvo al nivel, pero el que sí estuvo teniendo un buen rendimiento en este mundial fue Alejo Vélez, que marcó un tanto en cada uno de los 3 partidos que Argentina disputó en la fase de grupos. Quizás lo negativo que tiene para irse al fútbol europeo en relación al resto de los jugadores que mencioné en este video es que su contrato con Rosario Central termina el 31 de diciembre del 2025 y la cifra que pretende el equipo de Rosario para transferirlo es de alrededor de 15 millones de euros, una suma muy significativa y que, si bien es cierto que para los equipos de Europa no es tan grande, la realidad es que por futbolistas argentinos no suele pagarse ese dinero. Las jóvenes estrellas por las cuales los europeos suelen abonar esa cifra son futbolistas brasileños, aunque en el caso de Alejo Vélez, que es un centrodelantero con muchísimas cualidades, tiene buen cabezazo, tiene buena definición, es un jugador rápido, sabe presionar para recuperar la pelota, sabe distribuir bien el balón, tirarse atrás para juntarse con los mediocampistas y también sabe muy bien pelearse con los 2 zagueros centrales del conjunto rival como para generarse sus propios espacios. Es un futbolista realmente con unas condiciones fantásticas. De hecho, en el fútbol argentino ya le ha convertido goles a 4 de los 5 equipos denominados grandes, inclusive un doblete a River en el Monumental y un gol a Boca en el Gigante de Arroyito.
Es un delantero del cual se espera muchísimo durante los siguientes años, no solamente en su equipo actual y en su futuro club, casi con seguridad en el fútbol europeo, sino también para Lionel Scaloni en la selección argentina mayor. Obviamente el Mundial Sub-20 nos ha mostrado muchísimas otras figuras, si tenemos en cuenta que Israel, por ejemplo, dejó afuera a la selección de Brasil y se metió entre los 4 mejores, que Corea del Sur ha hecho nuevamente una competencia juvenil muy buena, recordemos que habían sido los subcampeones en el año 2019 de Ucrania en el Mundial disputado hace 4 años. La realidad es que hay muchísimos otros juveniles, pero en este video me enfoqué especialmente en los 5 mejores jugadores de las 5 selecciones sudamericanas que participaron. No mejores jugadores por lo que han hecho en sus carreras, sino por lo que han demostrado en este mundial en cuestión. Porque si bien es cierto que muchos ya eran seguidos del fútbol europeo con anterioridad, siempre menciono que el Mundial Sub-20 termina siendo una puerta verdaderamente importante que se puede abrir para la mayoría de estos futbolistas de cara a jugar en el fútbol europeo. No es sencillo ser traspasado a un equipo del viejo continente jugando en el fútbol sudamericano y por eso mismo tener un excelente nivel en estas competiciones siempre termina siendo un punto más que positivo e importante.